Bueno, tenemos ahora a Leire, que nos va a hablar del ejemplo cooperativo en la gestión de los retos de sostenibilidad. Os voy a leer parte de su currículum porque es muy extenso y hemos abreviado. Es ingeniera técnica industrial por la Universidad de Mondragón, máster en dirección de empresas cooperativas en Otalora. Ha desarrollado su actividad en diversas cooperativas de la Corporación Mondragón. Comenzó su trayectoria profesional en el año 98 en una empresa del área industrial de Mondragón, EICA Sociedad Cooperativa, donde ejerció diversas responsabilidades hasta ocupar el cargo de directora industrial y de sistemas del grupo EICA. Fue también presidenta del Consejo Rector de la misma cooperativa. En el 2007 siguió su desempeño en la dirección de Cooperativa de Enseñanza. Esto es difícil de leer, Espera, perfecto. Integrada en el área de conocimiento de Mondragón, cooperativa que es socia actualmente, compaginando sus funciones desde 2012 con la presidencia del Consejo Rector de Eroski, Sociedad Cooperativa, cooperativa del área de distribución de Mondragón. En 2022 fue nombrada como presidenta del Congreso y la Comisión Permanente de la Corporación Mondragón, que seguirá compatibilizando con las anteriores, y desde mayo del 2022 pues tengo el honor de compartir en CEPES el cargo de vicepresidencia y a la vez también desde el año 2022 en el CES. Leire, cuando quieras. Vale, gracias. Bueno. Mira, iba a empezar, pero dos ideas antes me gustaría compartir que me venían a la cabeza. Una primera es personal. Se dice, ¿no? Cuando estás en un acto, es un placer estar aquí y realmente quiero transmitiros que es un placer sincero porque las personas que estáis aquí y lo que hacéis dice mucho de dónde vengo y lo que soy. Yo soy, de dónde vengo, soy hija de baserritarras, nieta de baserritarras. Quiere decir que baserritarra en el País Vasco es la gente que vive en el caserío. Mis abuelos han hecho todo lo que vosotros hacéis con los animales, la huerta, han trabajado. Yo he vivido ese concepto del trabajo que hablaré en mi ponencia de la cooperativa y esos valores que tienen que ver con eso. Entonces, mi niñez está muy relacionada con esos valores que tengo y además he tenido la suerte en lo que hago ahora en Mondragón, que espero que sea hoy os pueda trasladar, en compartir y aplicar esos valores que he aprendido. Entonces, me siento realmente emocionada, de verdad, porque creo que dice mucho de dónde vengo y de lo que hago. Y una segunda cuestión, que cuando Jero me dijo de estar aquí, que no dudé en decir que sí, si la agenda permitía, yo creo que cometí un error. No fui consciente que tenía que hablar después de Antón. Y creo, porque Antón, además de ser una excepcional persona, habéis visto, es un excelente profesional y un excelente orador. Entonces, seguir su ritmo de verdad me va a costar. Espero que pueda, intentaré dar la talla. Dicho esto, ¿sobre qué os voy a hablar? Bueno, Mondragón es un modelo cooperativo como el vuestro, que luego comentaré lo que hacemos, pero creo que es un modelo como el vuestro que estamos intentando dar respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad, sostenibilidad, cuestiones que estamos diciendo, de una determinada manera, con una especial sensibilidad desde el punto de vista económico y social. Y eso no es ahora, sino llevamos décadas haciendo eso. Para eso he repartido mi ponencia en 3 cachos. Una primera parte, ¿qué hacemos en Mondragón? Para que se conozca un poco lo que hacemos, que igual es lo más diferente con respecto a vosotros, pero luego una segunda y tercera parte del cómo lo hacemos y sobre todo el para qué lo hacemos. Y en este cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, creo que os veréis, o espero que os veáis muy identificadas, porque los que somos o hacemos una economía social, una economía muy diferente, creo que tenemos muchos puntos de encuentro.
Entonces, en estas 3 fases iré pasando. Y para empezar, y para cortar un poco lo de Antón, he puesto un vídeo que dice qué es lo que hacemos Mondragón, y os pediría que os fijaseis en todas las frases que dice, porque todas las frases que dice el vídeo tienen sentido. Adelante, vídeo. Aquí, siempre hemos sido de hacer cosas. Lo llevamos en nuestro ADN. Es nuestro carácter. Hacemos muchas cosas. Y en muchas partes del mundo. En Mondragón, las personas son lo primero. Por eso, te protegemos. Cuidamos de ti y de los tuyos. Estamos en tu día a día. Calentamos tu hogar. Cocinamos para ti. Te abrimos puertas. Tendemos puentes. Ayudamos a construir tu hogar. Te damos caprichos y nuevas experiencias. Te queremos. Y no queremos que te lastimes. Y salvamos vidas. Te conocemos hace mucho. Hemos aprendido juntos. Y te hemos acompañado en el diseño de tu futuro. Te enseñamos otros idiomas. Y si nos necesitas, porque quieres actualizar tus conocimientos, aquí estamos, cerca de ti. Además, millones de personas hacen sus compras semanales en nuestros establecimientos. Y otras tantas nos han confiado la gestión de sus finanzas. En Mondragón, la tecnología es nuestra gran aliada. Innovamos para progresar. Dotamos de inteligencia a las máquinas. Le ponemos cara a tus coches. Transformamos la industria. Eliminamos barreras. Hacemos piezas únicas. Obras de arte. Y no inventamos la rueda, pero la fabricamos. En Mondragón tenemos los pies en la tierra. Y la cuidamos. Cuidamos de tu entorno. Regeneramos los campos. Te ayudamos a reutilizar. Te enchufamos a la nueva movilidad. Tenemos soluciones para gestionar el agua. Y también generamos energía verde. Aquí seguimos haciendo cosas. Y sabemos que contamos muy poco lo que hacemos. Por ejemplo, quizás no sabías que 3 de cada 10 coches del planeta llevan nuestros componentes. Millones de electrodomésticos de los hogares en todo el mundo incorporan nuestras piezas. Tenemos empresas líderes mundiales en su sector. Hacemos desde lo más grande hasta lo más pequeño. El 90% de los aviones en el mundo llevan nuestras soluciones tecnológicas. El 60% de los trenes del mundo tienen piezas hechas con nuestras máquinas. 1 de cada 4 patentes de innovación en Euskadi lleva nuestro sello. Más de 1/3 de los paneles solares de Europa se fabrican con nuestra tecnología. Los eólicos de medio mundo se producen con nuestras máquinas. Nuestras bicis son campeonas del mundo. Y ya hemos llegado a Marte. Y pronto estaremos en la Luna. Sí, en la Luna. En Mondragón somos cooperativa.
Nosotros tomamos las decisiones en nuestros centros de trabajo, aquí, muy cerca de casa. Y lo hacemos tratando de ser coherentes con nuestros principios. Sí, los centros de decisión están aquí. Y eso nos conecta con nuestro territorio y con nuestra gente. Cuidamos el planeta y a quienes lo habitamos, intentando dejar un legado mejor a las nuevas generaciones. Nos empeñamos en ello, generando proyectos competitivos y sostenibles. Y nos hemos convertido en una referencia mundial del trabajo en cooperación. Somos personas normales que juntas hacemos cosas extraordinarias. Humanity at Work. Somos lo que hacemos. Somos Mondragón. Esto es Mondragón, esto es lo que hacemos. Pero yo creo que lo importante de esto es ver que somos, además, como se ha dicho, todas las cosas que aparecen son cosas que hacemos. Tenemos un área de finanzas, 4 áreas tenemos. Tenemos un área de finanzas donde Laboral Kutxa, el banco, es el banco que apoya el modelo cooperativo. Tenemos un área industrial que habéis visto que hacemos de todo, hasta bicicletas Orbea que ganan campeonatos del mundo, pero estamos en Marte porque piezas que mecanizamos se inician en un pueblo de 2000 habitantes se van a Marte, o el 90% de los aviones se fabrican, los bienes o el equipamiento, la máquina herramientas se fabrica en el Goibar, que es un pueblo de 8000 habitantes. Es decir, hacemos cosas en el sitio donde estamos de una manera muy diversa. Estamos en distribución, estamos en Eroski, o también tenemos cooperativas agroalimentarias de que trabajan el tomate, la lechuga, la leche, conejos, y también tenemos el área de conocimiento, una importante universidad que es el inicio de todo el movimiento cooperativo. Somos cerca de 70.000 personas, no somos tantos como vosotros, pero 70.000 personas que estamos trabajando en esta corporación. Facturamos 11.000 millones, cerca de 11 billones de euros, y estamos en 150 países, tenemos 104 plantas en el exterior. Esto es el qué hacemos, y yo creo que ahí es donde más diferencias podemos tener. Pero es importante decir que se puede hacer en el mundo de una determinada manera, de un modelo cooperativo que tenemos. Y ahora me voy a centrar en esta segunda parte, en el cómo lo hacemos y en el para qué. Y creo que en el qué, con vosotros tendremos diferencia, pero en el cómo y el para qué, muchas similitudes. Por el tiempo que tenemos, que no es muy amplio, voy a fijarme en las diferencias que entiendo que aporta el modelo o nosotros tenemos. Para ello, en el cómo voy a hablar de la persona, porque para hablar de futuro y sostenibilidad nosotros empezamos todo de la persona y la cooperativa, que es el modo en el que hacemos las cosas. Y cómo con la persona y la cooperativa aportamos a ese para qué, que es la sociedad. Voy a ir por esos 3 niveles, empezando por el primero, la persona. En nuestras cooperativas las personas lo que aportan es el trabajo. No somos, como Antonio decía, como en la macroeconomía. En nuestro caso, las personas no aportan capital. En las sociedades de capital ordinarias, las personas ponen capital y en base a ese capital tú tienes un accionariado. En nuestras cooperativas, las personas son socias de trabajo. Y eso es una característica muy especial de las cooperativas de Mondragón. Y eso ocurre en las cooperativas de finanzas, porque aunque sean cooperativas de crédito, las 2.225 personas que trabajan en Laboral Kutxa son socias de trabajo de esa cooperativa, son propietarios. Lo mismo pasa en la cooperativa de consumidores. Normalmente son los consumidores los propietarios de la cooperativa, pero en Eroski, aparte de los consumidores, los 9.000 socios de trabajo también son propietarios de esa cooperativa. O en los centros tecnológicos que tenemos o en la universidad. Los que trabajamos, lo que aportamos a la cooperativa no es el capital, es el trabajo. Y en base a eso es todo el desarrollo y tiene el sentido de las siguientes cosas que os voy a decir. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona es un voto. Y eso quiere decir que las reglas de juego cambian radicalmente dentro. Mi voto, que soy la presidenta de una cooperativa, es el mismo
o vale lo mismo que en una asamblea de un socio que trabaja en reposición, un socio ingeniero, técnico o un comprador. Todos los votos en una asamblea valen lo mismo. Y eso cambia las reglas de juego. ¿Por qué? Porque nos tenemos que entender. Todos somos parte de un proyecto y tenemos que tomar las decisiones conjuntamente. Eso hace que las reglas de juego internas sean muy diferentes con lo que ocurre muchas veces en el mercado. Hay muchas, pero siempre digo una porque es la que más llama la atención. Nosotros tenemos internamente unos límites de solidaridad interna que el que más gana en una cooperativa y el que menos gana, hay una referencia del 1 al 6. El que más gana en una cooperativa es 6 veces lo que menos gana. Cuando en el mismo sector, en las sociedades anónimas o en otras sociedades fuera, en el IBEX, por decir una referencia, será de 1 a 138. Eso está medido. ¿Eso qué hace o por qué? Porque nos tenemos que entender internamente para las decisiones que tenemos que tener de manera conjunta. Porque cuando hablamos de la participación de la persona en la gestión, no es solo en la gestión, es en la participación en la decisión y en los resultados también. Cuando hablamos ahora desde la sostenibilidad futura, de la gobernanza y la importancia de que los diferentes grupos de interés participen, ¿qué os voy a decir? En nuestros consejos rectores, los propietarios, que los socios de trabajo participan durante toda nuestra experiencia, porque son la transparencia, ¿cómo no? Si yo me debo a los socios, que son los que deciden las cuestiones. Entonces, tenemos cuestiones de funcionamiento cuando hablamos del arraigo, ahora que se está hablando mucho. ¿Qué os voy a decir a vosotros? Claro, nosotros los socios de trabajo son de la comarca, del entorno donde está la cooperativa. Yo siempre digo, empecé en esa cooperativa EICA, en esa zona de Leartiba, y es una comarca, bueno, el pueblo que está en la cooperativa es de 600 habitantes. En la cooperativa industrial, que fabricábamos unos componentes del electrodoméstico, éramos más personas los que trabajamos en la cooperativa que las personas que vivían en el pueblo. Pero se creó hace 50 años y sigue en ese sitio, porque las personas tenemos que seguir aportando trabajo a esa cooperativa. Y eso va a ser para siempre. Y además, cuando ya os he dicho, es cierto, tenemos 104 plantas fuera. Es cierto, estamos internacionalizados, pero no deslocalizados, que es muy diferente. Porque nunca podemos perder el trabajo, porque si no la cooperativa desaparece, porque el socio lo que está aportando en la propiedad o lo que aporta es el trabajo a esa cooperativa. Creo que es importante cuando digo el valor del trabajo, el valor de la persona, porque todo el modelo de Movimiento Mondragón empieza por lo que las personas aportan. ¿Y cómo no será el empleo? Tiene que ser, Antón nos decía, la calidad del empleo medio. Tiene que ser, porque la persona tiene que seguir trabajando y tenemos cooperativas donde hace 30 años lo que hacían es un montaje de piezas y ahora, claro, por la competitividad necesaria, la tecnología evolucionó, que ahora son máquinas automáticas, pero las personas tienen que ser las mismas las que tienen que seguir trabajando, porque son las propietarias de eso. Entonces veréis que invertimos desde hace muchísimo tiempo, muchísimo dinero en tecnología e innovación, porque es la sostenibilidad del empleo lo que nos preocupa, porque las personas tienen que seguir aportando ese trabajo. Primera parte del cómo la persona es parte de la propiedad y propietaria del trabajo, y es lo que aporta. La segunda os he dicho a nivel cooperativo. ¿Y qué digo a nivel cooperativo? Mondragón es un conjunto de 92 diferentes cooperativas que nos unimos porque juntos somos más fuertes. Lo mismo que hacéis vosotros. Intercooperación pura y dura. Cada cooperativa por su cuenta no podríamos hacer nada, seguramente, y juntos tenemos ese impacto y podemos hacer, no por el vídeo, sino tener ese impacto en la sociedad, que es lo que nos aporta. Lo mismo que os pasa a vosotros cuando os juntáis en esta cooperativa agroalimentaria y en este congreso. ¿Y en qué niveles? En 3 niveles pongo en el nivel cooperativo. La primera, la que ha dicho Antón, el tema de solidaridad. Para nosotros es una cuestión básica, pero no suficiente. Solidaridad entre nosotros. Tenemos unos fondos que todas las cooperativas que ganamos dinero aportamos a unos fondos para ayudarles a las cooperativas que pierden dinero. Y solo se les pide que cuando ellos ganen hagan lo mismo. Y eso es muy útil en estas cooperativas porque, sabéis, tenemos una diversidad de cooperativas que no tiene nada que ver, pero el mercado cambia para cada uno y hay épocas y baches que algunos los pasamos mal, pues el resto nos acompañan y cuando nos va bien les acompañamos y eso nos da garantía. Y no solo en dinero, que eso es importante, sino también en empleo. Para nosotros el trabajo es la base sustancial y a veces hay cooperativas que pierden empleo. Pues tenemos un sistema propio de Lagunaro, que es fuera del sistema de seguridad social,
que esas personas que han perdido ese empleo les reubicamos en otras cooperativas. La persona tiene que seguir aportando trabajo, porque si no pierde la condición de societaria y eso no lo podemos permitir, no se puede. Entonces, y si incluso la cooperativa desaparece, que hemos tenido por desgracia, porque el modelo no garantiza la supervivencia, si la cooperativa desaparece, esa persona, esos socios van a tener un puesto de trabajo en otras cooperativas del entorno. La solidaridad indispensable, pero no suficiente. La segunda es en negocios. Tenemos intercooperación en negocios y eso es muy importante. Porque nosotros hacemos sillas, ENEA, o hacemos instalaciones, o hacemos ingenierías, pero también cada cooperativa hace una cosa, pero si hacemos juntos podemos hacer un proyecto llave en mano. Y eso da un diferencial con respecto al mercado. Siempre pongo un mismo ejemplo, porque hace 5 años en la pandemia, desde el gobierno central, nos llamaron a Mondragón y nos dicen, pandemia pura, y nos dicen, tenemos un problema de que no hay mascarillas. ¿Podéis fabricar? En la vida habíamos fabricado ninguna mascarilla. Pero decimos, bueno, tenemos una cooperativa, Mondragón Assembly, que hace máquinas para producir cosas. ¿Podría hacer algo de mascarillas? Igual sí. Bexen Medical, otra, del sector salud, no hace mascarillas, pero las comercializaba. Yo creo que sé de la tecnología. Una tercera, Cicaucho, de automoción, que estaba haciendo una sala blanca para otras condiciones de diversificación. Juntamos esas 3 cooperativas y este Assembly, además, como tenía una planta en China, empezó a fabricar con una tecnología en China para traer en mes y medio aquí, y en mes y medio estábamos fabricando mascarillas en Marquina. Fue un hito para nosotros también en cómo, si juntamos capacidades diferentes, podemos dar respuesta a nuevas necesidades. Intercooperación, solidaridad, intercooperación en negocios, indispensable. Y la tercera pata de la cooperativa que a nosotros, o de esa intercooperación entre cooperativas a nivel cooperativo hacemos, se refiere al ecosistema de innovación que le llamamos nosotros. Es un triángulo, lo dibujamos así, y está la empresa arriba y están las universidades y los centros de investigación. Y para nosotros históricamente ha sido indispensable, porque todo el movimiento cooperativo Mondragón además empezó desde la educación, que los centros de investigación, que tenemos 12 y más de 2.000 personas investigadoras, y la universidad estén totalmente mirando a la empresa y a nuestras cooperativas. Antón nos hablaba del informe, que realmente es excepcional, de la formación dual. Yo siempre he dicho, en Mondragón yo soy una ingeniera de la formación dual hace más de 20 y pico años, muchos años, porque se hacía en su momento la formación dual, una formación mirando a las necesidades de la empresa, de las cooperativas, que luego además tuvimos la oportunidad de quedarnos, y lo mismo la innovación. Porque a nivel cooperativo lo que tenemos que tener claro es que la competitividad es imprescindible. Esa asociación entre lo social y lo competitivo es indispensable. Si las cooperativas no somos competitivas en el mercado, no vamos a poder hacer nada con lo social. Entonces, nosotros, como somos propietarios, cuidamos la parte social y cuidamos la parte empresarial, porque también somos empresarios. ¿Cómo lo hacemos? Lo que os decía, persona y a nivel cooperativo en estos aspectos. ¿Y para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿O qué es el propósito que hoy estamos buscando? Y nosotros hemos dicho, nosotros ahora no vamos a empezar a buscar el propósito. Es lo que hemos hecho toda la vida. Transformar la sociedad mediante la educación y el trabajo. Qué frase más chula, ¿no? Pero ¿eso cómo se materializa? ¿Eso tiene sentido? Muchísimo. Es lo que hemos hecho siempre. Dar respuesta a las necesidades que tiene la sociedad mediante la intercooperación. Y es desde cuando Arizmendiarrieta vino a Mondragón, empezó a hacer, primero creando una escuela, porque quería que todos tuviesen acceso a una formación. Que no si fuesen los hijos de los... Porque empezó en los años 40, después de una guerra, donde una sociedad totalmente destruida. Y no quería que los hijos de los ingenieros siguiesen siendo ingenieros y los de los peones, los peones. La formación y la educación era la palanca que podía transformar. Y empezó poniendo una escuela de aprendices que hoy en día es la universidad. Y luego decidió que tenía que empezar a formar o a crear una primera cooperativa para que las personas pudiesen empezar a trabajar. Y así empezamos con la primera cooperativa. Luego dijimos, eso no solo tiene que estar en un sitio, hay que hacer por todo el territorio. Y se fue a todas comarcas que tenían dificultades sociales y se expandió por todo el País Vasco y hacia Navarra. Y ahí es cuando ya empezaban a decir, para esto necesitamos financiación, pues creamos un banco. Y fue así.
No puedo entrar al detalle de cómo fue en la historia, pero cuando vieron que necesitaban innovar, crearon un centro de investigación y lo empezaron a hacer. Es decir, nuestra historia es una realidad de dar respuesta a las necesidades que hemos tenido. Y yo creo que además no es algo que se ha terminado, sino que seguimos haciendo. Hace 2 meses hemos creado una primera startup cooperativa. Ayer Enrico Leta nos decía, no, es que hay startup y estos luego pues, se venden a Estados Unidos, son normalmente unos pelotazos y esa tecnología se nos va. Esta startup es tecnológicamente lo más innovadora. Es el primer laboratorio que puede certificar la ciberseguridad y los sistemas de ciberseguridad. La única diferencia en el que no tiene mucha diferencia, o bueno, sí, hay todavía en el mercado es diferencial, pero no es tanto lo que ocurre en el qué, sino ¿cómo lo va a hacer? Siendo de manera cooperativa, nunca se va a ir y nunca va a dar un pelotazo para que unos pocos se hagan ricos, sino va a distribuir la riqueza en el entorno donde está. Y esto, cuando hablo de la distribución de la riqueza, que es otra de las dificultades o las desigualdades que tenemos, otro de los problemas de nuestra sociedad, damos un dato que es el índice Gini, que en Guipúzcoa, bueno, el índice Gini es un índice que hoy en día se mide para medir las desigualdades, y el 100 sería que hay algunos que no tienen nada, tienen 0 y otros tienen todo. El 100 es el índice mayor de desigualdad. Pues Guipúzcoa, donde mayor territorio cooperativo hay, el índice de Gini es de 23%. Es de los más bajos del mundo y los que están por delante son países del norte donde no es tanto desde la generación, sino desde la fiscalidad, donde igualan el índice. Y esto no es una casualidad, esto es por el modelo que compartimos todos y la distribución y el arraigo que tiene con los territorios. Porque siempre estamos pensando en qué queremos dejar a las futuras generaciones que vienen. Porque esa distribución de riqueza que antes os he dicho va una parte a la persona, va una parte a la cooperativa y va una parte a la sociedad. Y tenemos normas internas diciendo cuánto tiene que ir a la persona, cuánto tiene que ir a la cooperativa, porque hay que invertir en tecnología e innovación a futuro y hay que invertir en la sociedad. Un ejemplo, el año pasado yo creo que invertimos cerca de 390 millones de euros en inversiones de tecnología y 180 millones de euros en innovación. Parecen números importantes, pero si estamos hablando de legado y futuro, estas decisiones para equilibrar entre la persona, cooperativa y sociedad es indispensable. Y esto es el legado que queremos decir. Y cuando hablaba de legado, siempre suelo contar una anécdota con mi abuelo, que era, os decía, del caserío, y tenía pinos en su momento. Y esos pinos, me acuerdo que cuando estábamos en la cocina, pues ahí se cortan y se saca un dinero. Y eran millones en su momento, cuando hizo ese corte, era mucho dinero lo que iba a cobrar. Y me acuerdo que escuché una conversación en la cocina del dinero que iba a cobrar y le dijo, Chicha, vas a ser rico, porque vas a cobrar mucho dinero. ¿Qué vas a hacer con todo el dinero? Y es que tengo grabado lo que me dijo. Primero vamos a ir toda la familia a comer fuera. Buah, eso era un lujo. Los vascos y comer fuera, y además no era muy típico en aquel entonces el poder ir, pues primero vamos a ir todos a celebrar a comer fuera. La segunda que voy a hacer una nueva cuadra fuera de animales, porque el que tengo dentro es pequeño y ya no entra más. Y una tercera voy a reinvertir otra vez en otros pinos para que dentro de unos años vosotros, los que os quedéis, lo recogéis. Eso es el legado y eso es desde la persona lo que se lleva, la cooperativa lo que se queda y la sociedad lo que tiene que hacer. Porque nosotros estamos aquí para dejar de pensar, o las cooperativas intentamos dejar de pensar en yo y el dinero que quiero ahora y pensar en lo que el colectivo y el futuro. Al futuro le tenemos que dar. No queremos hacer socios ricos, queremos hacer sociedades ricas. Y para eso somos conscientes que tenemos que ser más cooperativos, más competitivos y generar más impacto social. Porque el trabajo para nosotros es la parte esencial de todo. Queremos seguir teniendo empleo sostenible, queremos seguir teniendo cooperativas sostenibles y queremos seguir teniendo sociedades sostenibles, porque esto lo va a permitir. Y ya decía nuestro fundador, que es Aritz Mendiarrita, y me encanta la frase y creo que vosotros eso también lo hacéis muy bien, no se nos ha dado el mundo para contemplarlo, sino para transformarlo. Y yo creo que nuestra forma de hacer empresa, nuestra forma
de hacer economía, que es mucho más social, mucho más cercana, hace que lo que todos nosotros hacemos, cada uno en nuestro entorno, cambiamos e impactamos a hacer un entorno mejor. Y si lo hacemos todos juntos en esto de la economía social, no tengáis dudas que construiremos, como dice el lema de las cooperativas, un mundo mejor. En eso, Mondragón estará acompañándonos, porque es lo que queremos seguir haciendo en este futuro. Eskerrik asko, gracias. Precioso. Bueno, me estaban ya marcando los tiempos, o sea que no da lugar las preguntas, pero bueno, aunque el profesor Costa no ha venido a vender sus libros, yo sí que voy a recomendar que los compren, ¿eh? Con lo cual, y en el caso de Leire, pues que os voy a contar que no hayáis oído. Se puede visitar en cualquier momento Mondragón y yo me quedo con una frase que, o sea, el hecho que has comentado de si no somos competitivos, no podemos ser sociales. Encantada de formar parte de esta economía social, de esta familia y gracias a los dos, grandes personas los dos. Gracias. Muy bien.